Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. Señor les bendiga abundantemente en este sábado en el que siempre rendimos el homenaje a nuestra Santísima Madre, a la Virgen María, pero también hoy celebramos una fiesta litúrgica muy bonita en nuestra iglesia, nada más y nada menos que a San Mateo, apóstol y evangelista, aquel hombre que, como vamos a escuchar hoy en el Evangelio, a pesar de ser reconocido públicamente como pecador, el Señor Jesús pasa cerca de él, lo llama y así logra su conversión. Se arrepiente de todos sus pecados, endereza su camino y llegará a ser el gran evangelizador, el gran apóstol y también quien deja por escrito, inspirado por el Espíritu Santo, el Evangelio según su nombre, el Evangelio según San Mateo, que nos muestra toda esta realidad de cómo en nuestro Señor Jesús se cumplen todas esas promesas realizadas desde el Antiguo Testamento, el Mesías, el Salvador, anunciado por los profetas y que llega al culmen de la historia de la salvación. Que hoy pues el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y que en esta palabra siga mostrándonos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Haciendo un alto en la lectura que venimos haciendo del Evangelio según San Lucas para los días de semana, hoy vamos a meditar en el Evangelio según San Mateo, ese momento de la vocación del apóstol y evangelista cuando el Señor lo llama para que lo siga. Está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, los versículos del 9 al 13. Cuando Jesús se iba de allí, vio a un hombre de nombre Mateo sentado en la oficina de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores reconocidos vinieron y se sentaron con él y con sus discípulos. Al verlo, los fariseos preguntaban a sus discípulos: «¿Por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y con los pecadores?». Jesús oyó y les dijo: «Es que no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Entiendan bien lo que significa: misericordia quiero más que sacrificios. Por eso yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena del Evangelio en el capítulo 9 de San Mateo es precisamente el relato de la vocación del apóstol evangelista. Cuando hablamos de vocación hablamos del llamado. Todos nosotros tenemos una vocación. El sacerdote, la religiosa, el obispo, el papa, pero también el padre de familia, el esposo, la esposa, el hijo en su vocación de hijo, el ser miembros de una sociedad, en fin, ese llamado que el Señor nos hace a cumplir con un rol determinado en medio de este mundo y de nuestra iglesia, eso es lo que se llama vocación. Vocación quiere decir llamado. En este caso encontramos cuando el Señor llama a Mateo, lo repetimos y ustedes lo saben muy bien y lo acabamos de escuchar, lo llama cuando está en medio de una realidad de pecado, es reconocido por la gente como un pecador. Sin embargo, el Señor lo llama. El Señor sabe muy bien qué hay en nuestro corazón y sabe cuáles son nuestras motivaciones y sabe cómo seducirnos para que vayamos tras Él. No dice aquí que le echó un largo discurso a Mateo ni le empezó a explicar 1000 cosas en torno al arrepentimiento y a la conversión, no. Lo miró con amor y lo llamó: «Ven y sígueme». Seguro, no lo dice la palabra, pero estamos seguros que desde ese momento Mateo lo primero que pensó fue: yo no vuelvo a pecar, yo me voy a alejar de toda realidad de pecado, el Maestro me está llamando y si me va a dar esa oportunidad de ir tras Él, pues entonces yo la voy a aprovechar al máximo. Así tiene que ser nuestra vida, no quedarnos atorados en las realidades de pecado. Yo quisiera ser más piadoso, tener más fe,
practicar más todas las realidades de la iglesia, pero es que mi pecado, pero es que mis errores, pero es que en este momento estoy en una situación en mi vida que no me permite mejorar. No, es seguir al Señor, Él se va a encargar. Busca el reino de Dios, que todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor nos va a ayudar, Él nos va a dar su gracia, Él siempre nos va a tender la mano para que nos levantemos. Lo vamos a repetir una y otra vez en este espacio a partir de lo que nos enseña la palabra. No es que Él nos felicite por el pecado, tampoco es que nos diga, sígueme y quédate en tu pecado, no. Obviamente todo esto va acompañado de una respuesta de conversión, de arrepentimiento, de enderezar el camino, y eso es lo que nos corresponde, sentirnos llamados por el Señor, caer en cuenta de aquellas cosas en las que tenemos que mejorar y efectivamente de esa manera hacerlo. Mateo, gracias al llamado del Señor, pero también gracias a la respuesta inmediata que Él dio, pasó de ser ese que todos reconocían como pecador a ser el que deja por escrito precisamente un evangelio, donde está la memoria, donde está el testimonio, donde está la compilación de todo aquello que nuestro Señor quiere y espera de cada uno de nosotros. Que hoy sea un día para ponernos entonces bajo la intercesión del evangelista y apóstol San Mateo, para que le pidamos a nuestro Dios el don de la santidad, para que nosotros entendamos que a pesar de nuestros pecados y nuestros errores, siempre va a estar ahí el Señor llamándonos para que lo sigamos, le sirvamos y estemos con Él. Amado Señor, en este día te alabamos y te bendecimos, te damos gracias y te pedimos que derrames sobre nosotros tu presencia y tu poderosa bendición. Para hoy regálanos tu presencia en nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Solo Dios basta.